tardes, bienvenidos. Vamos a hablar de la mano armada del odio. Detengámonos en esa imagen. Este es el impulso mediático para que se cometan crímenes en la República Argentina. Hay quienes han hecho lo imposible para que se llegue a estas situaciones y parecería que es deliberado. Por eso, el brazo que sostiene el arma tiene que ver con medios de comunicación, determinados medios como Clarín. La mano armada del odio. Este es nuestro recorrido de hoy. ¿Y por qué? Lo vamos a tratar de demostrar, de compartir con ustedes. Vamos a pensar juntos. Esto que van a ver ahora es el rostro de un jovencito que fue asesinado vilmente por su condición de mapuche. No tenía armas, no tenía ni piedras, no tenía nada. Y estaba subiendo al monte para irse, después naturalmente de enfrentar a la policía a los gritos, que es todo lo que tiene un integrante de los mapuches. No hay otra cosa. Y lo mataron por la espalda, lo asesinaron por la espalda. Este niño fue el asesinado. Y desde entonces vivimos pidiendo justicia. Ahora nos encontramos con esa posibilidad de que se haga justicia y transcurre el juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel en 2017. Lo que vamos a compartir con ustedes ahora es muy especial. Es la declaración en el juicio vía Zoom de quien dirigía al Grupo Albatros el día que mataron a Rafael Nahuel. Y verán ustedes la horrenda conexión entre los medios de comunicación, entre Clarín, concretamente, y lo que este hombre sabía, lo que impulsaba, lo que le daba razón, lo que le daba los argumentos, lo que le daba el sustento para proceder él y sus dirigidos de la manera que lo hicieron para terminar con la vida de un mapuche. Toda la cultura que se da a través de Clarín, Nación, particularmente, y de todos los medios que ellos dominan, es contra el mapuche, es contra, inventándolo, la RAM. Han inventado una cuestión subversiva que es lo que permite luego ver títulos como los que les vamos a mostrar en un ratito. Pero vamos a empezar el recorrido de las declaraciones del prefecto Julio César Mostafa, el hombre que dirigía el Grupo Albatros que asesinó a Rafael Nahuel. Vean esta primera declaración. Usted lo nombró, esto de Chile, ¿correcto? De lo que escuchó por los medios, vio, lo que sabía de esto. ¿Cómo lo relaciona con todo esto? Usted primero lo relaciona, y si lo relaciona, ¿cómo lo relaciona? Si son de la misma comunidad y el predio fue ocupado por la fuerza, no. Lo relaciono por ese lado. Por ese lado. No por otra información que tenga usted que no sea de los medios. No por inteligencia o por otra situación. Solamente de los medios. No, porque no tengo, le reitero, no tuve información de inteligencia de nada, ni del terreno, ni de cómo era el lugar, ni de las dimensiones, absolutamente de nada. Está bien. Es descabellado, es horrendo. Lo que está diciendo este hombre es que no era una inteligencia de la fuerza que él integra, del ejército, de la policía. No era una inteligencia así, era lo que le decían esos medios que envuelven el brazo de asesinos en la Argentina. Parece mentira, pero está diciendo que él no sabía nada, todo era lo que le decía Clarín. Fundamentalmente, cuando habla de los medios, siempre es Clarín, y lo va a decir con todas las letras en algún momento de las declaraciones que tenemos. Pero ahora veamos por qué es el brazo armado de la violencia y la muerte en la República Argentina. Vean ustedes, en este editado que hemos preparado, ¿qué decían de la RAM? ¿Cómo embestían contra la RAM? ¿Cómo envilecían a los integrantes de la RAM? ¿Cómo estigmatizaban lo mapuche? Que están peleando por sus tierras, por su historia, por su cultura. Pero esto no es aceptado de esa manera. Son subversivos que reclaman nada menos que lo que le corresponde. Vean ustedes cuál es el tratamiento de los medios. Vamos a seguir con el prefecto. Verá usted todo lo que influyeron en lo que terminó siendo la muerte de Rafael Nahuel, ese comportamiento. Pero veamos qué hacían los medios. Vuelven a ponerse violentos, ¿y qué es lo que hacen? Continúa la violencia y las amenazas en el sur del país ahora. Estos grupos están incendiando maquinarias
ya no son propiedades, sino maquinarias de trabajo. Circulaban en enero de este año partes de inteligencia que decían que habían tomado contacto con ciudadanos kurdos. En los años 2008-2009 ya se hablaba de gente de ETA que los venía a ver. Ellos tienen una idea de que consideran que son una especie de FARC en las montañas, una especie de ejército zapatista de liberación, y están dispuestos a redoblar la apuesta permanentemente. Los ataques de RAM tienen un objetivo muy claro: las estancias pertenecientes a la familia Benetton. Actúan siempre del mismo modo. Torturan a los serenos de las estancias para robarles sus armas y después incendiar los puestos. Vamos a ver qué dice Mostafa, el prefecto que dirigía Albatros aquel fatídico día. Vamos a ver qué decía de la RAM, qué sabía de la RAM y cómo lo sabía. ¿No tenía alguna información del grupo que iba a ser desalojado? Sabíamos que eran de la comunidad mapuche, pero no ninguna otra precisión. No sabíamos ni cuántos, cómo era el lugar, no tenía ninguna información. Yo al menos. ¿Y alguna característica particular de esa comunidad? Solamente lo que se había visto en los medios de comunicación. Solamente lo que se había visto en los medios de comunicación. ¿Cómo qué? Como lo que había pasado, por ejemplo, en Chile. Con la RAM y esas cosas, pero nada más. ¿Y qué sería eso? Nada más. A ver si nos puede detallar. A ver si soy claro. No tenía información ni datos, ni del terreno, ni a quién íbamos a desalojar, ni la cantidad que eran. Solamente lo único que sabíamos era que era en Bariloche, que era en apoyo a la Policía Federal y que seguramente iba a haber algún tipo de agresión. Esto no lo va a ver en ninguna parte. Sencillamente porque Clarín ha hecho un pacto de no agresión prácticamente con todos los medios. No llegaron a Extra y me da la sensación de que aquí no van a penetrar. Dios quiera que sea efectivamente así, porque si no nos tenemos que ir corriendo y un día vamos a quedarnos absolutamente sin nada, sin tener este contacto con usted. El trato que hace Clarín con los medios es, mira, a Clarín nómbrenlo de vez en cuando. Esto que estamos mostrando, por supuesto, que no va para ningún medio, porque estamos hablando de la responsabilidad criminal del Grupo Clarín. Pero con Mañeto no se metan. Es decir, lo que quieren es preservar a Mañeto, Aranda, por ejemplo, lo que hoy denunció, y vamos a ver si tenemos tiempo de compartirlo con ustedes, Ricardo Nissen, de la IGJ, sobre las tramoyas y los fraudes de Aranda, el número 2, de Clarín, no está en ningún lado. Ocultan la información. Han terminado con el derecho de información en la República. Mire usted ahora lo que es la mafiosidad, palabra que invento, para destacarlo de una manera especial. Mire lo que ponía en tapa Clarín al otro día del asesinato de Rafael Nahuel. Un mapuche muerto y 2 heridos tras un tiroteo con la prefectura en el sur. Fue un tiroteo, mentira. No había tiroteo porque no tenían armas. Los únicos casquillos que se encontraron fueron de la gente de la prefectura. La palabra enfrentamiento, hubo un enfrentamiento como consecuencia del cual muere un mapucho. ¿Qué se va a hacer? Pasan estas cosas cuando hay enfrentamientos. Esto recuerda los tiempos de la dictadura, cuando muchos asesinados aparecían como víctimas fatales de los enfrentamientos con las fuerzas de la dictadura. Y esto es exactamente igual. El procedimiento de Clarín es el mismo. Hubo un enfrentamiento, estaban con armas, la verá más adelante a Bullrich decir que levantaban los árboles de cuajo, la escuchará a Michetti decir cualquier barbaridad al respecto. Entonces, armados que nos atacan y nos tuvimos que defender. Esta era la primera versión que quisieron dar Bullrich y los demás. Por eso ese que es perturbador, así puesto, porque, bueno, yo también soy un poco apuntado de esa manera. La semana pasada quisieron mandarme a la cárcel, 3 a 10 años de cárcel. Pedían por un delito que no existió y que por suerte encontró un juez probo
en el camino y eso no caminó. Pero este revólver y ese brazo envuelto en el diario apunta a mucha gente. Lamentablemente mucha gente de la política no se anima a decirlo de esta manera y mira para otro lado y se fija en Bullrich y Milei, que son los empleados de este poder. Son absolutamente nada en el significado que tiene el poder real en la República Argentina. Bueno, esa era la tapa. Ahora mire a Mostafa diciendo con todas las letras la influencia de Clarín en esto tan nefasto del asesinato de este niño mapuche. Sí, Mostafa, si usted... ¿Qué vio, qué escuchó de cómo fue ocupado el predio que fueron a desalojar? Vi por los medios que habían ocupado, sí, días antes. No me acuerdo si era en Clarín, alguno de esos medios. Nada más que eso. Y después, directamente, cuando recibí la orden, sí, me acordé de lo que había visto días antes, pero no... nada más. Bueno. ¿Cómo lo ocuparon? ¿De qué forma? No sé, no me acuerdo. La operación incluía a los empleados políticos del poder real del Grupo Clarín y los empresarios que están detrás de Clarín, que son las 500 familias, los 500 nombres que manejan la economía, que ponen el precio al dólar, que no quieren a los BRICS, que mandan al gobierno a la peor de las condenas permanentemente, que hambrean a la gente permitiendo con la culturización que hacen los medios, que los empresarios pongan los precios que se les antoje, llenándose de dinero. Mañana vamos a tratarlo porque hoy queremos ir sobre este tema, pero cuando Clarín miserablemente habla del Plan Platita porque se distribuyen unos 700.000 millones de pesos, creo que cuesta ayudar a la gente, a los jubilados, a los trabajadores, a las empresas. Eso que están pidiendo muchos países porque la desesperación del capitalismo es muy grande. Quiero que sepa que el Plan Platita está muy por debajo del verdadero Plan Plata de Clarín. ¿Sabe cuánto repartió Clarín en este año? En el primer trimestre, no quiero exagerar, pero estoy casi seguro el primer trimestre, tomo información de Ariel y Jalad, 923.000 millones de pesos, cotizando el dólar a 720, porque son 1.300 millones de dólares, multiplique. Cuando el dólar se vaya a 800 es todavía mucho más, y como ellos tienen los dólares, ese dinero es el que realmente han distribuido entre los capangas de Clarín. Para tener ese dinero es que hacen todo esto. Por eso es que vivimos dentro de una miseria brutal. Le decía, hay acompañamiento de todos. En aquel momento, en aquellos días, hablaba Macri y decía... que es la violencia, que nuevamente hemos visto como grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda, ¿no? Eso, por suerte, para ustedes se está pasando muy lejos de acá, en el sur de la Argentina, pero es parte de nuestro país. Y todos queremos que en toda la Argentina se conviva de una manera respetuosa. Qué vergüenza ese hombre, consternado, al lado de un niño, mientras su vicepresidenta y su ministra Bullrich mentían de la manera que lo hacían a propósito de un asesinato que él, por supuesto, le estaba retaseando todo el valor político que tenía ese comportamiento de las fuerzas que finalmente estaban a su cargo como comandante en el país. Mira a Bullrich ahora, diciendo que la RAM, ¿usted ha visto los lugares donde viven los mapuches? La modestia dentro de la que se desenvuelven. Bueno, escúchela a Bullrich decir que la RAM podría estar financiada, o estaba directamente, lo aseguró, por gente de Inglaterra, es decir, no sé, no dijo la reina, pero podría estar también, mandándole dinero, Inglaterra, a los mapuches, para que los mapuches tengan las armas que atribuían a Rafael Nahuel para justificar que lo habían asesinado y para que Clarín pusiera en la tapa enfrentamientos. En un tiroteo murió un mapuche. Esto pasa en la Argentina. Véala a Bullrich hablar justamente de la plata que venía de Inglaterra. Financia la RAM. Bueno, atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM. ¿Una organización inglesa financia el RAM? Sí. ¿Y en Inglaterra? Sí, sí. ¿Y por qué? Eso lo dice con una completa seguridad. Sí, sí, total seguridad, absoluta. ¿Y se habló siempre de, a ver,
se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero usted lo tienen confirmado. Es decir, el periodista da una mano, ya le pone un lugar, le pone Bristol. Podríamos buscar en Bristol quiénes son los mecenas de los mapuches. La verdad es que es atroz cada día lo que uno descubre del comportamiento de estos medios de comunicación. Ayuda mucho lo que va a haber ahora de Mostafa, el jefe del grupo Albatros, desde donde se mató, se asesinó a Rafael Nahuel. ¿Qué información usted recibió por los medios respecto a Chile que dijo? Sabía que había habido alguna creo que temas de viviendas y ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, o sea, lo que salió en los medios de comunicación. La cantidad de mentiras de aquellos días eran las que informaban a este hombre, lo preparaban y le daban las ínfulas para proceder así. Él lo hacía con la bronca que le inspiraban todos los títulos que leía. Estamos hablando de Clarín, por supuesto que también miraba TN, y desde TN trabajaban de esa manera que usted acaba de ver. Nada con los periodistas, se trabaja donde se puede. Mala suerte para algunos. Pero detrás están los que se llevan todo ese dinero. Detrás están los que reparten 923.000 millones de pesos en apenas 3 meses. El verdadero plan plata que consume a la Argentina. Vamos a presentarle otro editado con las mentiras que se decían por parte de Bullrich, ministra, y Michetti, vicepresidenta de la República, a propósito del asesinato. Un grupo, una minoría violenta, una minoría que, digamos, cuando vio que había 2 prefectos, que fue los 2 que vio, dijo, son 2, vamos a matarlos, y tenían armas de todo tipo. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. En el momento en que muere Rafael Nahuel, no es, digamos, es discutible que estuviera atacando a alguien porque estaba de espaldas. No, bueno, pero espera, se estaba produciendo un ataque, no sabemos esa es la si esa versión persona... de prefectura. No, se estaba produciendo un ataque de verdad porque había armas del lado de ellos, había armas. ¿Qué armas hay? No, bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Se supone que hay lanzas, lanzas. Esos, ¿cómo se llaman estas cosas? Lanzas, no sé, ondas. Escuchó al presidente Macri, que andaba por el Chaco, a la ministra Bullrich, con todo tipo de mentiras y de fantasías, de novelas que ella se inventa, pero que después las dicen tanto ministra y que son recogidas por los medios calumniadores, en palabras del Papa, al que vamos a escuchar también esta noche por todo lo que estamos compartiendo con ustedes. Es una atrocidad tras otra. Vamos a cerrar este tramo con lo que el prefecto, muy bien interrogado por el abogado que ustedes vieron y que acto seguido estará conversando con nosotros, el doctor Feudal. Veamos cómo cierre los medios y al asesinato de Rafael Nahuel. ¿Usted nombró la palabra RAM Sí. o dijo episodio de Chile? Nombré la palabra RAM porque había escuchado, había leído de los episodios que ocurrieron en Chile. ¿Por qué asoció esa palabra con el operativo que a usted le ordenaban cumplir? Mire, es imposible no asociarlo. O sea, los medios mismos hablaban de ramificaciones de la RAM en nuestro país. Los relacionaban con Jones Wallace, de la comunidad mapuche, es imposible no relacionarlo. Más allá de lo que dijo que escuchó de la RAM y lo que usted entiende, eso estaba, esa información contaba con algo sobre ese término y comunidad mapuche que no sea de los medios de comunicación. No. Usted tomó determinaciones en base a lo que decían los medios de comunicación. Sí, si quiere, sí. Quiero agradecerle muy especialmente a un artista de la casa, Federico Páez,
por entender, interpretar y darle lugar a nuestra idea de que en realidad los crímenes económicos y de vidas en la Argentina se cometen por este brazo armado. Este es el brazo de Sabag, este es el brazo del integrante de Albatros que asesinó a Rafael Nahuel. Este es el brazo que impulsaba la persecución y muerte a Santiago Maldonado. Este es el brazo que impulsa todo el castigo permanente que sufren muchas personas cuando se enfrentan al poder real en la República Argentina. Ahora permítame hablar con el doctor Sebastián Feudal, que de más está señalar, ha tenido una participación sumamente brillante porque con mucha tranquilidad permitió que el prefecto Mostafa dijera todas las verdades que acabamos de escuchar. Doctor Feudal, me da mucho gusto saludarlo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Es un gusto para mí. Usted me entiende si digo que estoy pasmado, perplejo con lo que acabo de ver, ¿verdad? Bueno, en algún sentido yo me alegro que cada vez mayor cantidad de personas se conmuevan con el caso, ¿no? Porque previo a la declaración que escucharon, que bueno, me permito algo, yo había hablado con... Yo no la difundí, quiero que quede claro eso, porque si hay algo que a mí me interesa es que el caso se desarrolle con total imparcialidad y bueno, mi criterio es que hasta que no declaren todos los testigos no se difundan declaraciones. Quiero aclarar eso porque expresamente con la producción sí accedía a comentar sobre el caso y lo que había pasado, pero yo no difundí la declaración, quiero aclararlo. Pero bueno, de lo que usted me consultaba, es importante divulgar el caso y adquiere mayor conmoción por esta declaración, pero lo cierto es que los elementos objetivos del caso ya eran suficientes para adquirir mayor conmoción para mí. Para mí la única razón por la cual no había adquirido mayor conmoción o empatía era la condición de mapuche de la víctima. Y bueno, más o menos se está poniendo expreso ese elemento, que no solamente es una discriminación a la cual ha incurrido la Fuerza de Seguridad, sino también el Poder Judicial y bueno, y otros estamentos del Estado. Las circunstancias del asesinato de Rafael, ¿las podemos recordar lo que usted sabe fehacientemente? Sí, las condiciones son los elementos que hay consenso internacional en los cuales es una grave violación a los derechos humanos. En primer lugar, es la participación de fuerzas de seguridad como actores principales del homicidio. El segundo elemento es la condición de integrante de una comunidad, de un pueblo originario de la víctima, en este caso el pueblo mapuche. Y el tercer elemento es qué se encontraba haciendo la víctima en ese momento, y lo que estaba haciendo Rafito Nahuel en conjunto con la comunidad es el ejercicio de reclamar al Estado derechos históricamente negados y derechos constitucionales que hablan justamente y paradójicamente de respeto a otra cultura. Entonces, acá lo que se ha, además de agredir violentamente y matado a un integrante de una comunidad, lo que se agrede es el derecho a la identidad colectiva de un pueblo y el derecho a la diferencia. Y lo significativo de la declaración es que esos prejuicios fueron tomados en cuenta para actuar como se actuó. Doctor, ¿usted cree que tiene posibilidad de demostrar quién es el autor material directo del crimen? Bueno, tenemos sindicados 2, de los 5 imputados, hay 2. Yo prefiero guardarme los nombres porque me parece que lo que está más en juego es no si fue Gómez o Pérez, sino que la actitud en general de la Fuerza de Seguridad, que yo creo que la declaración revela más una deficiencia en la formación que algo particular de la persona que declara, ¿no? Entonces,
para mí revela muchas cosas. Uno, el prejuicio en general y el estigma con lo cual se manejan las fuerzas de seguridad. Una de las razones puede ser la formación. En ese sentido, para mí es indiferente los nombres de la prefectura, de los autores, pero una pericia se indicó a uno y otra pericia se indicó a otro, y en el juicio se deberá dirimir cuál fue. Yo tengo mi convencimiento personal, pero en honor a la verdad, hay dos pericias contradictorias sobre el arma de la cual le dio muerte a Rafita. Cuando usted escucha hablar de los mapuches como ricachones que reciben dinero de Inglaterra para sostener sus andanzas subversivas, como pretendía el gobierno anterior que sucedía, conociendo el mundo mapuche, ¿cómo reacciona? A ver, a mí me indigna profundamente porque es absolutamente falso. Si fuera cierto no cambia, porque si yo fuese mapuche y un conjunto de europeos me quieren financiar, yo no lo soy, digamos, no puedo decidir por ellos, pero no veo nada negativo. Pero yo no sé cuál es el origen de esa mentira, pero puedo dar fe, porque he participado en manifestaciones por este caso, porque me ha conmovido personalmente, me ha ofendido. Mi participación, quiero aclarar, la legitimación que yo tengo en el proceso es por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es la legitimación la otorga cuando la afectación no se limita a la víctima o a la familia de la víctima, sino al conjunto de la sociedad. Y yo me he sentido afectado. También participa el doctor Marigo y Palavecino por la familia, la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Pietra Gala, se ha involucrado en el caso en profundidad a través del letrado Mariano Presbisky, y bueno, está la Fiscalía también, que ha tenido una participación a mi criterio sumamente prejuiciosa. Pero de acuerdo a lo que me preguntaba usted, Víctor Hugo, he escuchado esa versión y lo he controvertido cara a cara, porque es origen de vecinos míos de Bariloche. Yo nací en Bariloche, vivo en Bariloche, y quien ha difundido esa versión es un vecino de Bariloche, incluso colega. Y lo cierto es que yo, participando en las manifestaciones, conozco las carencias económicas del pueblo, y uno conversa con otro y dice, ¿me prestaste tu teléfono para mandar un mensaje porque tengo que avisarle dónde estoy? Y en ese momento dice, ahora ya tengo carga. Y le consulto de dónde surgió la carga del teléfono, y surgió de personas de Europa que, conmovidas por el caso, colaboran, y a través del sistema digital le cargan crédito en el teléfono. No tienen crédito muchas veces para cargar el teléfono, pero se busca difundir que tienen financiamiento o asociación con organizaciones terroristas. Es indignante, porque la verdad que es un pueblo más vinculado a la carencia, a la pobreza, que a cualquier otro escenario. Y generan, no sé qué la gente se imaginará realmente. Todo prejuicio está fundado en la ignorancia, ¿no? Pero el pueblo mapuche ha sido especialmente atacado en base a la discriminación y el prejuicio. Doctor, para terminar, agradeciéndole muchísimo esta deferencia, las responsabilidades políticas, ¿hasta dónde pueden llegar? Sí, no, yo no creo que tengamos suerte. Hubo una denuncia, yo no he participado en Buenos Aires, pero las responsabilidades políticas en un sistema democrático, si me permite, Víctor Hugo, no se definen es mi criterio, ¿no?, personal, no se definen en la justicia penal. Si el caso hubiera tenido una conmoción, la que yo hubiera esperado, mayor, las consecuencias políticas para una mirada que no es solamente del partido que gobernaba ahí, una mirada en la cual pretende resolver los temas en base a la violencia, a la punición y al prejuicio, bueno, eso sería como, en un ejercicio democrático tendría consecuencias, bueno, no serían electos de vuelta, lo que fuese. Lo cierto es que el discurso que promueve la legitimación y la protección de las fuerzas de seguridad siempre tiene consecuencias y son responsabilidades políticas, eso está claro.
Si eso tendrá algunos efectos en una madurez democrática, no lo sé, no tengo ninguna aspiración al sentido. Creo que la difusión de conocer estos elementos, del grado de violencia y agresividad sobre un pueblo que debe ser protegido, porque la Constitución así lo dice, porque la Constitución, el término, la cláusula constitucional sobre los pueblos originarios incorporado en el 94 es maravillosa, habla de respeto. Entonces, cuando se va a tomar una decisión, una intervención sobre una comunidad mapuche, la tienen que respetar. Y acá no se ha respetado en lo más mínimo, sino que se ha ignorado, intentado soslayar la condición de pueblo originario de ese grupo de personas de la comunidad mapuche. Permítame una anécdota, porque me parece significativo por el trato que se le da al grado de prejuicio. Se ha valorado en una resolución judicial que pudo haber ocurrido un enfrentamiento con armas de fuego por parte de la comunidad, porque en una intervención telefónica expresan los integrantes de la comunidad un término en Mapuzungún. Y ese término es interpretado por un policía de la Policía Federal. No convocan a un intérprete, es decir, las fuerzas de seguridad, y el juez lo valora, es decir, el policía puede interpretar que el término significa arma de fuego, porque se le ocurre. Pero el juez no puede valorarlo, porque justamente está en otro rol, digamos, no puede incurrir en eso. Y eso es ignorar una cultura. Doctor, ha sido un honor entrevistarlo. Muchas gracias. Bueno, Víctor Hugo, permítame esta pequeña vanidad. Yo como maradoniano me llamó mucha atención que quien haya nombrado en ese hito deportivo me haya nombrado a mí y me haya entrevistado. Ha sido un gusto. Y al mismo tiempo, digo, para respeto, para mi tranquilidad profesional, que quede claro que yo no he pasado la declaración, que me sorprendí que la están reproduciendo, porque es una preocupación mía así como yo critico que no se han respetado las instituciones del Pacto Democrático en la forma en que se ha tratado la comunidad, yo pretendo ser muy respetuoso del proceso judicial, porque creo que es el camino para resolver los conflictos, y el respeto, por lo menos de mi mirada, exigía no divulgar el video de la declaración, nada más. Le agradezco muchísimo, doctor Sebastián Feudal. Vamos a ir a la segunda parte, que tiene mucha conexión con lo que acabamos de compartir con ustedes. Vamos a poner otra vez eso artístico y doloroso. Medios de comunicación, diarios, que son el brazo armado finalmente para, en este caso, intentar matar a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a tratar de demostrarlo. Un año de impunidad. Mañana es el aniversario de aquello que vio prácticamente todo el país, porque lo repitieron, hubo que hacerlo muchísimas veces. Vea usted lo que pasó mañana, más o menos a esta hora, estará cumpliéndose un año. Cristina, te amo, Cristina. Cristina, te amo, Cristina. Esta noche se pone en marcha un documental, después vamos a intentar ver una parte, valioso testimonio, que va entre el 22 de agosto y el 1 de septiembre. ¿Por qué el 22 de agosto? Porque es cuando habló Luciani. Aquel cúmulo de disparates, de inexactitudes, aquel horror jurídico de no tener una sola prueba, tener que recurrir de pronto a algo tomado de otra causa, porque lo que tenía presente después de muchos años no le servía absolutamente para nada, ni siquiera para fundamentar. Aquel discurso estigmatizante, aquella manera de hablar de Cristina Fernández de Kirchner como autora de crímenes que al mismo tiempo era incapaz de probar. Todo eso empezó el recorrido final, porque esto era amparado por medios de comunicación como Clarín, que todos los días estaban
generando el odio hacia esa persona. Por supuesto son muchos años, pero ahí teníamos la explosión final, porque la causa de la ruta del dinero K la había inventado Clarín, porque Vialidad era el punto de partida de la causa de la ruta del dinero K, que usted sabe que ha ocurrido recientemente. Este tristísimo fiscal Luciani es el punto de partida de casi 10 días aciagos para la Argentina. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces... Bueno, estaba defendiéndose a través de las redes porque no le habían permitido un segundo alegato. La acusaban de todo. Pedían 12 años de prisión para quien había sido 2 vicepresidenta y actualmente vicepresidenta. Pide para alegar frente a lo que son las acusaciones y las novedades que tuvo que incorporar la novedad de Luciani para poder reclamar 12 años de cárcel simbólicos, como decía la propia Cristina Fernández de Kirchner. No se lo permitieron, por eso el descargo se hacía a través de las redes. Permítame ahora mostrarle este libro, que es de una colega que muchísimas veces tomamos su trabajo, Irina Hauser, presentando, lo muestro aquí entonces, Muerta o presa. Este es el libro, justamente al cabo de un año publicado por esta excelente periodista, en colaboración con Ariel Sack. Muerta o presa. La trama violenta detrás del atentado. Este libro todavía está tibio, acaba de salir, me da mucho gusto. Quizás es la primera visión que tiene de este libro de Irina Hauser. Ahora sí vamos a ver algo del documental de La Cámpora. Lo tiene que buscar en YouTube. La Cámpora ha publicado una película documental, un programa documental. A partir del 22 de agosto, Luciani, y el 1 de septiembre, Sabag, con el brazo envuelto en los diarios que permitían toda la estigmatización y justificaban el crimen que Sabag iba a cometer. Que nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas. De la puta que lo parió. Esto es darles a probar de lo que se podrá ver y seguramente, si no lo ve esta noche, lo podrá ver en otro momento, se buscará en YouTube y seguramente algunos medios, muy pocos, empezarán a ofrecer algunas secuencias. Un material sumamente importante y valioso para entender toda la secuencia que va del 22 de agosto hasta el 1 de septiembre. Mucha gente está relacionada con esta historia. Vamos a recorrer algunos de los nombres. Lo vamos a hacer primero con esta presentación de los copitos. ¿Se acuerda la historia de los copitos? De Milman. Milman es un hombre clave y por eso la jueza Capuchetti es una vergüenza para la justicia. Porque a ese hombre clave ni siquiera le pidió el celular. En un mundo donde hoy día los celulares son los que permiten determinar, detectar en criminología quién es el autor, porque se sabe dónde estaba ese teléfono o qué se dijo
a través de ese teléfono. Y Capuchetti no tuvo interés en lo de Milman. Milman, que era denunciado porque había dicho que cuando ocurriera el atentado, él iba a estar en Pinamar. Milman, que había pedido que se llevase a cabo alguna investigación para ver cuál era la guardia que tenía Cristina Fernández, o pedía por lo menos la información. Milman, que ahora se sabe, distribuía dinero entre Revolución Federal y cualquiera que tuviera ganas de ir a gritar, a provocar, a escandalizar, a generar el caos que luego era transmitido por TN, culpando por supuesto a las víctimas de lo que allí estaba sucediendo. Había dinero del PRO, como hubo dinero del PRO para la gente de Revolución Federal, millones de pesos entregados por Caputo, que no pasa ningún problema, no hay ningún inconveniente para él. Una jueza que da mucho... Generalmente hay que evitar ciertas palabras, así que lo que iba a decir, si lo entendió, lo borra. Pero mucha indignación, digámoslo de esa manera. Porque no puede ser que se comporte de esta forma, ni siquiera queriendo saber. Las colaboradoras de Milman, que popularmente le dicen los ángeles de Milman, una de ellas tuvo que ir casi de prepa a la justicia a declarar porque la justicia no quería tomar la declaración de una mujer que iba a decir que su celular y el de su compañera y el de Milman había sido borrado en una dependencia de Patricia Bullrich por un colaborador, un perito que trabaja para Patricia Bullrich. La impunidad es esto. Veamos el video y vamos a entender poco a poco quiénes estuvieron en una participación muy directa y bochornosa. El 1 de septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la policía. Su nombre es Fernando Sabac Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, 2 días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a 2 mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por 2 mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los 2 días quisieron asesinar a Cristina. Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron que aquella reunión... Así las cosas. Vamos a ver la reacción de Patricia Bullrich, que tiene antecedentes. ¿Usted se acuerda cuando el tema de Alessio, el espía, no sé cómo llamarlo, que está preso, el de la banda con Daniel Santoro, de Clarín, y con el fiscal Stornelli, los extorsionadores que se llevaron por delante al señor Echeves, nada menos, en un episodio que es de película, da como punto de partida para hacer una película, pero esa realidad supera toda ficción posible, y entonces quizás por esto es que todavía no tenemos la película de lo que allí estaba ocurriendo. Y Bullrich, que tenía contacto con D'Alessio, que está probado que tenía contacto con D'Alessio, que a través de D'Alessio accedía a narcos de la ciudad de Rosario, que a través de D'Alessio conseguía ir a esperar a alguien que era trasladado desde Paraguay, acusado de delitos y estaba con ella, D'Alessio, dice que en realidad cuando D'Alessio señala que hablaba con Patricia Bullrich, quien atendía el teléfono era su nieto, su nietito. Así se despachó. Bueno, entonces no sorprende lo que va a decir ahora. ¿Cómo tomó las declaraciones de la ex asesora de Milman, Ivana Botsovich, que dijo que la llevaron a sus oficinas para que borre el contenido del celular a través de unos peritos? Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad de venir a hacer una serie en Netflix de
de tantos inventos que hacen. Está lo del nieto de Bullrich, porque esto marca que pueden decir cualquier cosa con la mayor impunidad. Bullrich dijo que el celular agendado por D'Alessio lo usa su nieto para jugar, por lo tanto ella nunca tuvo un contacto con D'Alessio, era el nietito el que tenía relación con D'Alessio. D'Alessio estaba el día que llegaba Pérez Corradi, por ejemplo, de Paraguay, que venía para decir que la morsa era Aníbal Fernández y dijo que no tenía absolutamente nada que ver y que además el que estaba implicado era un conductor, no lo voy a nombrar porque también debe ser quizás una falsedad, pero que era el que estaba implicado, un líder del radicalismo. Y ahí se terminó todo. Pérez Corradi, nunca más se habló de Pérez Corradi. Al que le invadieron la casa, no la allanaron, la rompieron toda con una violencia inusitada, aterrorizando a su familia, para que Pérez Corradi se entregara y viniera a declarar contra Aníbal Fernández. Cosa que no sucedió porque no tenía nada para decir de Aníbal Fernández. Estas cosas son ciertamente inverosímiles, pero han sucedido. Mire usted lo que pedía Francisco Sánchez, un empleado del Poder Real, un hombre, un lilito. Pedía la pena de muerte para Cristina Fernández de Kirchner. 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte. Está diciéndole a esos violentos que daban vueltas alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, esa mujer merece que la maten. Y los diarios decían que esa mujer también merecía la peor de las condenas. Y esos diarios decían que Luciani era el fiscal más extraordinario, un fiscal de película que le había aparecido a la Argentina. Por eso ese brazo, envuelto en diarios, y ya sabemos cuál, apuntando a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Francisco Sánchez pedía la pena de muerte. Milman decía que la iban a matar. Y cada uno de los que estaba dando vueltas alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, siempre, muchas veces, hablaron de había que matarla, hay que sacarse de encima a esta mujer, a como dé lugar. Antes de mostrar cómo Clarín lo pedía también, veamos la segunda parte del tramo que habíamos iniciado sobre cómo fueron las cosas, la antesala entre el 22 de agosto y el 1 de septiembre. ¿Conexiones entre Milman y el intento de asesinato a Cristina? El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los cofirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase: sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo, sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta. Veamos dos candidatos a presidente. Veamos, por ejemplo, a Bullrich diciendo en un almuerzo que no la iba a obligar nadie a que repudiara el hecho, que iba a repudiar, si todos ellos participan de la misma idea. Mezcla con la política, con la persecución, con el atentado que tuvo, que todos repudiamos acá, la mayoría de la Argentina. Todos no sé, porque aquí hay una a mi derecha que no repudió mucho. Es una buena. No utilizó la palabra repudio. No, a mí lo que no me gusta es que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a decir una determinada palabra. Yo dije, frente a un hecho de terrible gravedad, yo siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley. Ahora, lo que no me gusta es que venga una policía de la palabra y que me diga, vos tenés que decir esta palabra y si no dijiste esta palabra, no repudiaste. Miré lo que dice Milei, otro candidato a la presidencia, en el Congreso en aquel momento. Nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la justicia, para armar un rédito político, a punto tal que llegó a ser tan dantesco de declarar un feriado.
Nosotros vamos a tener nuestro programa especial mañana, cuando se cumple un año del atentado, pero esta semana era inevitable que fuéramos adelantando algunos de los materiales, porque hay para hacer un programa de 50 horas, qué sé yo, mucho más también, sobre todo lo que ha pasado, todo lo que sucede en el país, a partir de lo que es el comportamiento del poder real, que es el que ampara, el que empuja ese brazo armado hacia la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, o hacia la espalda de Rafael Nahuel, o hacia Santiago Maldonado. Así están las cosas. Mire este título de Clarín sobre lo que es la bala que no salió. Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Esto fueron capaces de escribir en Clarín. La bala que lamentablemente no salió, les falta decir, y el fallo que sí saldrá. ¿Sabe qué sencillo sería todo para Clarín y sus negocios ahora con el 5G, participando de la licitación y empujando seguramente para que nadie pueda competirle, llevándose todo por delante? ¿Sabe cuánto le hubiera venido de bien que la mataran a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cree usted que hay un deseo diferente en la gente que ha sido capaz de ese título y de otros peores todavía, y de una persecución que no tuvo un instante de tregua? El Papa Francisco habla sobre ese periodismo. No dice lo que nosotros estamos tratando de señalar hoy en nuestro programa, pero dice unas cuantas cosas ciertamente importantes y verdaderas. Dovete sapere che io, ancora prima di diventare vescovo di Roma, ero solito declinare l'offerta di premi. Mai ho ricevuto, non volevo. E ho continuato a fare così da Papa. C'è per un motivo che mi ha spinto a accettare il vostro, ed è l'urgenza di una comunicazione costruttiva che favorisca la cultura dell'incontro e non dello scontro. Pope Francis used his address to the representatives of A Giornalismo to emphasize the 4 sins of journalism. La desinformazione, quando un giornalismo non informa o informa male, la calunnia, tante volte si usa quello, la diffamazione, che è diverso dalla calunnia ma distrugge, e il 4 è la coprofilia, cioè l'amore allo scandalo, alle sporcizie, ¿no? Lo scandalo vende. Hay que considerar además que todo esto no ocurre tan solo porque en su ideología, en su manera de ser, en su amarillismo, tienen este tipo de manual que les hace hundir al periodismo, prácticamente terminarlo, porque ¿de qué periodismo podemos hablar? ¿De qué manual estaríamos hablando? El drama complementario de la Argentina es que todo se hace por interés, para sacar un gobierno y poner otro que le dé, por ejemplo, Telecom, y luego distribuir 923.000 millones de pesos de ganancias con el dólar a 720. Al cabo de 3 o 4 meses de trabajo. 4 o 5 personas, que además están en todos los negocios, en la fuga de capitales, en la protección de un asesino si él mismo juega para ellos, en el ataque permanente a un inocente si juega en contra. Es muy grave. Lo que pasa en la Argentina tendría que motivar que reaccionáramos de una manera más lúcida, desde la política, en el Congreso, denunciándolos todos los días. Lo hace uno cuando es atacado. El diputado, víctima de la mentira de esta mañana, dice Clarín, ni siquiera dice Clarín miente, los medios mienten muchas veces. Hay algunos, por supuesto, que dicen las cosas por su nombre, pero son tan pocos, no alcanzan. Entiendo que el poder es bestial, que hay un brazo que les apunta, que los mata físicamente o les quita las ganas de vivir, que también es una manera de matar. Y esto es lo que consigue Clarín. No ha podido todavía, quizás no pueda nunca, con Cristina Fernández de Kirchner, que renunció a todo diciéndole: yo no voy a ser su mascota, señor Manieto. De ninguna manera voy a ser su mascota. Por eso la persecución continuará por siempre. Y por eso será necesario que tengamos programas a los cuales podamos acceder, así como ahora, sabiendo que no hay posibilidades de un acuerdo con ese poder mafioso,
que encima de todo el daño que hace, consigue que los demás medios se callen, por temor, por conveniencia, por lo que fuere. Pero está pasando en la Argentina y es una tristeza complementaria para todo lo que hay que padecer. Mañana vamos a dedicar un programa especial, naturalmente, al atentado, con materiales que usted ha visto esta semana y otros que nos van a permitir reflexionar sobre esta locura desatada desde los medios de comunicación que envuelven el brazo de un asesino con su diario. Nos reencontramos, amigas, amigos, mañana, si Dios quiere.